Debajo de los salones de mármol de Monticello, la finca más célebre de Virginia, existía una habitación que no aparece en ninguna guía oficial, ni en ningún plano arquitectónico conservado para el registro público. Durante casi 4 décadas, entre 1733 y 1809, esa cámara oculta albergó un secreto que 3 presidentes estadounidenses, decenas de congresistas y toda una dinastía política trabajaron incansablemente para enterrar. La habitación medía exactamente 4,2 por 3,6 metros, con una única ventana orientada hacia los aposentos de los sirvientes, y dentro de sus paredes nacieron al menos 6 niños de una mujer que no tenía derecho legal a rechazar a su padre. Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia y campeón de la libertad, mantenía a su esclava y amante en un espacio diseñado específicamente para ser olvidado por la historia. Lo que hace que esta historia sea aún más inquietante no es solo lo que ocurrió en esa habitación oculta, sino la campaña sistemática de silencio, destrucción de pruebas y mentiras calculadas que siguió durante más de 2 siglos. La verdad era tan peligrosa que los propios nietos de Jefferson llevaron versiones contradictorias a la tumba, cada una cuidadosamente elaborada para proteger el apellido familiar. Esta noche reconstruimos lo que realmente ocurrió en las sombras del hogar del padre fundador más venerado de Estados Unidos. Antes de continuar con la historia de Monticello y de la mujer que vivió invisible entre sus muros, necesito que hagas algo. Si estás viendo esto desde Virginia o desde cualquier otro lugar de Estados Unidos donde la historia se sienta particularmente cercana, deja un comentario diciéndome de qué estado o ciudad eres. Suscríbete a este canal porque historias como esta, las que no nos enseñaron en la escuela, deben ser contadas. Y lo más importante, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a descubrir se vuelve más oscuro con cada revelación. Los secretos de Monticello no comenzaron con una habitación oculta. Comenzaron con un cálculo hecho por un hombre que entendía que el poder, al final, no responde ante nadie. El condado de Albemarle, Virginia, en el año 1773, era un paisaje de contradicciones. Las colinas verdes y onduladas se extendían generosas. Los campos de tabaco generaban la riqueza que formaría una nación, mientras el trabajo que hacía posible esa prosperidad permanecía invisible en todos los documentos importantes. Thomas Jefferson tenía 30 años cuando llevó a su nueva esposa, Martha Wales Skelton, a la finca que aún estaba construyendo en la cima de una montaña a la que había renombrado Monticello, palabra italiana que significa pequeña montaña. El nombre mismo reflejaba las pretensiones de Jefferson, un propietario de plantaciones de Virginia que se consideraba a sí mismo un hombre del Renacimiento, arquitecto, filósofo y científico. La mansión que diseñó no se parecía a nada en la América colonial. Jefferson se obsesionó con cada detalle, los ángulos de la luz a través de las ventanas, las escaleras ocultas que permitían a los sirvientes esclavizados moverse sin ser vistos por los invitados, los montacargas que subían el vino desde la bodega para que ninguna mano humana fuera visible durante las cenas elegantes. Estaba creando, literalmente, un escenario para la democracia, un lugar donde los ideales de la libertad pudieran discutirse con vino francés y delicias europeas, mientras la maquinaria de la esclavitud funcionaba justo fuera de la vista. Martha Jefferson aportó a este matrimonio más que su encanto considerable. Aportó propiedades, tierras y 40 personas esclavizadas provenientes de la hacienda de su padre. Entre ellas estaba una joven llamada Sarah, aunque todos la llamaban Sally. Tenía 14 años, piel clara, tanto que los visitantes más tarde la describirían como casi blanca, y era medio hermana de Martha Jefferson. John Wales, el padre de Martha, había tenido a Sally con una mujer esclavizada llamada Elizabeth Hemings, después de la muerte de su esposa.
Esto hacía de Sally tanto la propiedad de Martha como su pariente de sangre, una contradicción que nadie en la sociedad educada de Virginia se atrevería jamás a mencionar en voz alta. La familia Hemings ocupaba una posición peculiar en Monticello. Eran sirvientes domésticos, no trabajadores de campo, entrenados en habilidades especializadas. Los hermanos de Sally trabajaban como mayordomos, cocineros y artesanos. Su madre, Elizabeth, tenía autoridad sobre otros esclavizados. Hablaban francés, tocaban instrumentos musicales y comprendían los sutiles protocolos de recibir a la élite virginiana. Pero seguían siendo propiedad, sujetos a la venta, al castigo o a cualquier uso que su dueño considerara apropiado. En esos primeros años, Sally era simplemente parte de la maquinaria doméstica, una niña que aprendía a ser invisible mientras permanecía a la vista. Atendía a Martha Jefferson, que padecía de salud frágil, dando a luz repetidamente y debilitándose con cada embarazo. La mansión parecía reflejar la decadencia de Martha. Las habitaciones permanecían inacabadas. La construcción se detenía y reiniciaba según los cambios de visión de Jefferson o la disponibilidad de fondos. Había espacios en la casa en perpetua transición, habitaciones cuyo propósito variaba, rincones que aparecían en un plano y desaparecían en el siguiente. Vale la pena entender lo que Monticello representaba para Thomas Jefferson. No era solo una casa, era una declaración filosófica. La llenó de inventos, curiosidades, fósiles y artefactos nativos americanos. Instaló un reloj de 7 días en el vestíbulo que indicaba no solo la hora, sino también el día de la semana. Diseñó su cama en un hueco entre dos habitaciones para poder levantarse y comenzar a trabajar de inmediato. Todo giraba en torno a la eficiencia, el control y la ilusión de que una mente racional podía organizar el mundo en perfecta armonía. Pero bajo esa racionalidad cuidadosamente construida se escondían dependencias que Jefferson nunca podría reconocer públicamente. Toda la finca funcionaba gracias al trabajo esclavo, más de 100 personas en su apogeo. Y, sin embargo, Jefferson escribía apasionadamente sobre los males de la esclavitud, incluso mientras compraba, vendía y criaba seres humanos para mantener su estilo de vida. Calculaba que las mujeres esclavizadas generaban un retorno anual del 4% a través de sus hijos, y registraba esos cálculos en sus diarios agrícolas junto con observaciones sobre el clima y la rotación de cultivos. La contradicción no parecía perturbarlo. O tal vez lo perturbaba tanto que construyó una arquitectura entera de negación a su alrededor. La comunidad del condado de Albemarle entendía esas contradicciones sin discutirlas. Cada propietario de plantación vivía la misma mentira. Eran caballeros eruditos, granjeros ilustrados, patriotas que hablaban de libertad mientras su riqueza se sostenía sobre trabajo y vidas robadas. El acuerdo tácito era simple. No examinamos demasiado los cimientos sobre los que descansa nuestra civilización. Cuestionar los compromisos morales de un hombre habría significado cuestionar los de todos. Este era el mundo en el que Sally Hemings desapareció, no por un evento dramático, sino por el simple hecho de que mujeres como ella, que vivían como ella, nunca debían ser visibles en los registros históricos. 6 de septiembre de 1782. Martha Wales Jefferson murió 4 meses después de dar a luz a su 6º hijo, de los cuales solo 3 sobrevivieron a la infancia. La causa oficial fue complicaciones del parto, pero todos en Monticello sabían que llevaba años muriendo lentamente, su cuerpo agotado por los embarazos y una constitución demasiado frágil para los veranos húmedos de Virginia. El dolor de Thomas Jefferson fue absoluto. Los testigos lo describieron caminando de un lado a otro de su habitación durante 3 semanas, saliendo solo para dar breves paseos, como si no viera el mundo a su alrededor. Quemó todas las cartas de su esposa, cada una de ellas, como si pudiera borrar su sufrimiento borrando sus palabras.
Antes de morir, Marta le hizo prometer algo. Las palabras exactas de esa promesa nunca se registraron, pero la tradición familiar sugiere que le pidió que nunca se volviera a casar. La idea de una madrastra gobernando sobre sus hijos era más de lo que podía soportar. Jefferson aceptó y cumplió esa promesa durante los 44 años restantes de su vida. Pero las promesas, como los planos arquitectónicos, pueden tener significados ocultos y espacios secretos. En los meses que siguieron a la muerte de Marta, la casa cayó en una especie de caos controlado. Jefferson se volcó en la política, aceptando cargos que lo alejarían de Monticello durante años. Los niños necesitaban cuidado, la casa necesitaba administración, y Sally Hemings, ahora de 19 años, vio cómo su papel cambiaba de formas que habrían parecido impensables solo unos meses antes. En 1784, Jefferson aceptó el puesto de ministro en Francia, reemplazando a Benjamin Franklin en París. Se llevó consigo a su hija mayor, Martha, pero los hijos más pequeños permanecieron en Monticello al cuidado de parientes. París, en la década de 1780, fue una revelación para Jefferson, una ciudad de cultura, filosofía e ideas revolucionarias. Se movía entre los futuros arquitectos de la Revolución Francesa, hombres que hablaban de libertad, igualdad y derechos del hombre. La hipocresía de su situación, un esclavista predicando la libertad, parece no haberle afectado, o quizás lo hacía constantemente, impulsando la meticulosa compartimentación que caracterizó toda su vida. En 1787, Jefferson pidió que su hija menor, Polly, se uniera a él en París. Una niña de 8 años no podía cruzar el Atlántico sola. La persona elegida para acompañarla fue Sally Hemings, ahora de 24 años. La elección fue deliberada. Sally sabía leer, hablaba algo de francés y era considerada de confianza. También era media hermana de Martha Jefferson, un vínculo familiar que todos reconocían en privado, pero que nadie mencionaba en público. El viaje duró 7 semanas. Para cuando llegaron a París algo había cambiado, o tal vez había cambiado mucho antes, en los silenciosos rincones de Monticello, donde el duelo, la cercanía y el poder absoluto creaban su propia lógica. París ofrecía a Sally Hemings algo imposible en Virginia, la conciencia de que, según la ley francesa, era libre. Cualquier persona esclavizada que pisara suelo francés quedaba automáticamente emancipada. Ella podría haberse marchado. Algunos historiadores sugieren que Jefferson se lo explicó. Otros creen que lo descubrió gracias a la comunidad de afroamericanos libres que vivía en París en ese tiempo. Lo que sabemos con certeza es que Sally Hemings quedó embarazada en París. Tenía aproximadamente 16 años. Thomas Jefferson tenía 44 y era uno de los estadounidenses más prominentes en Europa. La relación, si puede llamarse así, existía en un espacio donde el consentimiento era imposible. Jefferson era dueño de Sally, era dueño de su madre, de sus hermanos y de sus futuros hijos. En Virginia, ella no tenía derecho legal a rechazarlo. En París tenía la libertad al alcance de la mano, pero volver a América significaba regresar a la esclavitud. Años más tarde, el hijo de Sally, Madison Hemings, contaría lo que su madre le dijo sobre París. Negoció, dijo Madison. Acordó regresar a Virginia a cambio de una promesa, que los hijos que tuviera con Jefferson serían liberados al cumplir los 21 años. Era el único poder que tenía. La amenaza de quedarse en Francia y hacer pública su relación en un lugar donde eso destruiría la reputación de Jefferson entre los revolucionarios con los que se codeaba. Si Jefferson realmente hizo esa promesa, o si Madison construyó una narrativa que otorgara a su madre cierta agencia en una situación imposible, nunca lo sabremos con certeza. Lo que importa es lo que ocurrió después. En octubre de 1789, Sally Hemings regresó a Virginia embarazada del hijo de Jefferson. Regresó a la esclavitud.
Regresó a una casa que se convertiría en su prisión durante los siguientes 38 años. Su habitación se encontraba en un espacio peculiar dentro de la arquitectura de Monticello. Ubicada en el ala sur, estaba conectada con la casa principal a través del complejo sistema de pasillos de servicio diseñado por Jefferson. Los visitantes recorrían los espacios públicos, admiraban sus inventos y su biblioteca, sin sospechar que los sirvientes esclavizados vivían en una red de pequeñas cámaras excavadas en la ladera, habitaciones que no aparecían en ningún plano publicado. La habitación de Sally tenía una ventana, una abertura estrecha que dejaba pasar la luz, pero que daba la espalda a la entrada principal, lejos de donde pudieran deambular los invitados. El mobiliario era sencillo: una cama, una mesa pequeña, una silla. Por los estándares de las viviendas esclavas, era cómoda. Por los estándares de la humanidad, era una jaula forrada de muselina y engaños. El primer hijo que Sally tuvo con Jefferson murió en la infancia, alrededor de 1790. No existe registro de ese niño en los meticulosos libros agrícolas de Jefferson, donde anotaba el nacimiento de todos los demás niños esclavizados en la plantación. Esa ausencia es en sí misma un registro, un silencio que revela los extraordinarios esfuerzos por mantener esa relación oculta. Entre 1795 y 1808, Sally Hemings dio a luz al menos a 6 hijos más. 4 sobrevivieron hasta la adultez: Beverly, Harriet, Madison y Stone. Estos niños crecieron en una extraña existencia crepuscular. Eran esclavos, pero también eran hijos de Jefferson, y todos en Monticello lo sabían. Recibieron formación en oficios especializados, aprendieron a leer y escribir, algo ilegal para los esclavizados en Virginia, pero esencial para la visión que Jefferson tenía de su futuro. Se les mantenía cerca de la casa principal, casi nunca trabajaban en los campos, y su piel era lo bastante clara como para pasar por blancos una vez liberados. Jefferson nunca reconoció públicamente a estos hijos. En miles de páginas de cartas, diarios y documentos, jamás mencionó a Sally Hemings como otra cosa que parte de su inventario. Sin embargo, las pruebas de su relación estaban por todas partes. Los visitantes comentaban sobre los niños esclavizados de Monticello, que se parecían de manera sorprendente a Jefferson. Un visitante observó que la joven Harriet Hemings se parecía tanto a Martha, la hija blanca de Jefferson, que podrían haber sido gemelas. Estas observaciones se escribieron, se susurraron, y luego fueron cuidadosamente olvidadas, enterradas bajo capas de conveniencia social e ignorancia deliberada. Sally Hemings misma se convirtió en un fantasma dentro de las paredes de Monticello. A diferencia de otros esclavizados, nunca aparecía en los relatos de los visitantes. No servía comidas, no saludaba a los invitados, no participaba en ningún aspecto público de la vida en la plantación. Existía en aquella habitación oculta, saliendo solo cuando Jefferson estaba presente y desapareciendo de la vista cuando él viajaba a Washington o recibía aliados políticos. Esta invisibilidad era intencional, cuidadosamente orquestada. La familia blanca de Jefferson, sus hijas y nietos que vivían en Monticello, mantenía la ficción de que la amante esclava de su abuelo simplemente no existía. La arquitectura de Monticello facilitaba este engaño. Jefferson había diseñado la casa de tal manera que los sirvientes esclavizados pudieran moverse sin ser vistos. Un sistema de escaleras estrechas y pasillos de servicio hacía que las comidas aparecieran como por arte de magia, que los fuegos se mantuvieran sin manos visibles, que las habitaciones se limpiaran mientras la familia desayunaba. Ese mismo sistema permitía que Sally permaneciera oculta, un secreto incorporado en los cimientos mismos de la casa. Pero los secretos siempre encuentran la forma de filtrarse, como el agua a través de grietas en el yeso. En 1802, un enemigo político de Jefferson llamado James Callender
publicó acusaciones en el Richmond Recorder. Callender, un difamador resentido que creía haber sido traicionado por Jefferson, afirmó que el presidente mantenía una amante esclava llamada Sally y que había tenido varios hijos con ella. Incluso publicó versos burdos burlándose de Jefferson. De todas las damas del valle o la montaña, jamás se vio una tan deliciosa como Sally de Monticello. Las acusaciones causaron un breve escándalo político, pero los aliados de Jefferson reaccionaron con fuerza. Denunciaron a Callender como un borracho y un mentiroso. Sugerían que si había ocurrido alguna falta en Monticello, había sido con uno de los sobrinos de Jefferson, no con el gran hombre mismo. Señalaron su carácter intachable, su devoción a la memoria de su esposa fallecida, su prestigio como filósofo y estadista. Las acusaciones se desvanecieron, pero nunca desaparecieron del todo. Permanecieron en el chisme político, en los susurros de los sirvientes, en las miradas cómplices de la aristocracia de las plantaciones de Virginia. Lo notable es lo fácilmente que el público aceptó las negaciones. Jefferson jamás respondió directamente a las acusaciones. Mantuvo un silencio absoluto, y ese silencio se interpretó como dignidad, como si estuviera por encima de ataques tan vulgares. Su familia cerró filas. Su hija Martha Jefferson Randolph, que vivía en Monticello y sin duda conocía la verdad, lo negó todo. Insistió en que los hijos de los Hemings se parecían a Jefferson solo porque se parecían a su sobrino, Peter Carr, a quien señaló como el verdadero padre. Esta mentira se repetiría durante generaciones, una ficción cuidadosamente mantenida que permitió a los descendientes de Jefferson preservar su reputación. Mientras tanto, en su pequeña habitación en el ala sur de Monticello, Sally Hemings continuaba existiendo en las sombras. Tenía unos 40 años en 1802, cuando estalló el escándalo. Madre de hijos que eran al mismo tiempo esclavos y privilegiados, vivía una vida de extraordinaria restricción y silencioso horror. No podía marcharse, no podía hablar públicamente. Toda su existencia dependía de mantener la ficción de su propia invisibilidad. La habitación misma merece atención. Arqueólogos históricos que excavaron Monticello a finales del siglo XX descubrieron los cimientos del ala sur, aquellas cámaras ocultas donde vivían los sirvientes esclavizados. Encontraron botones, fragmentos de cerámica, frascos de medicinas, los restos materiales de vidas vividas justo fuera del alcance de la historia. La habitación específica de Sally nunca ha sido identificada con certeza, pero sabemos que existió. Sabemos que vivía separada de otros esclavizados, en un espacio conectado directamente con los aposentos privados de Jefferson, a través de esos pasillos secretos. Sabemos que la arquitectura estaba diseñada para mantenerla cerca y oculta a la vez. Piensa en lo que eso significa. Cada decisión arquitectónica que tomó Jefferson, cada pasillo, cada escalera y cada pared cuidadosamente angulada, cumplía un doble propósito. La casa era un escenario para los ideales del iluminismo y al mismo tiempo una máquina para ocultar verdades vergonzosas. La misma genialidad que Jefferson aplicó a sus inventos, sus atriles giratorios, sus camas retráctiles, la aplicó a esconder a Sally Hemings. La habitación donde vivió, donde dio a luz a sus hijos, donde pasó décadas de su vida, fue diseñada desde el principio para ser olvidada. A medida que Thomas Jefferson envejecía, las contradicciones de su vida se volvían más evidentes. Sirvió 2 mandatos como presidente entre 1801 y 1809, dirigiendo la joven nación mientras mantenía su secreto arreglo doméstico. Las cartas de ese período revelan a un hombre cada vez más preocupado por su legado. Comenzó a organizar sus documentos, quemando correspondencia que consideraba demasiado privada y seleccionando cuidadosamente el registro documental que sobreviviría a su muerte.
Debía saber que la verdad sobre Sally Hemings representaba un peligro para su reputación. La pregunta es si alguna vez consideró que ese peligro valía la pena enfrentarlo con honestidad. En 1809, Jefferson se retiró definitivamente a Monticello. A los 66 años era un anciano según los estándares de su tiempo, cada vez más frágil y agobiado por deudas que lo perseguirían hasta su muerte. La plantación ya no era rentable, el cultivo de tabaco había agotado el suelo, y los costosos gustos de Jefferson, sus vinos, sus libros, sus constantes renovaciones en Monticello, habían creado una crisis financiera. Aún así, continuó manteniendo a más de 100 personas esclavizadas, calculando su valor como activos, incluso mientras afirmaba despreciar la institución de la esclavitud. Sally Hemings tenía entonces casi 40 años, una edad en la que la mayoría de las mujeres esclavizadas no esperaba sobrevivir, dadas las brutales condiciones de vida en las plantaciones. Pero a ella la había protegido la cercanía a la casa principal. Sus hijos crecían. Beverly, el mayor, aprendía carpintería. Harriet recibía formación en tejidos, hilado y costura. Madison y Eston, los menores, aún eran niños, pero ya recibían educación, algo impensable para otros esclavizados de la finca. Los nietos blancos de Jefferson, que vivieron en Monticello durante esos años de retiro, dejaron más tarde testimonios contradictorios sobre ese periodo. Algunos insistían en que nunca vieron a Sally Hemings, que era simplemente una sirvienta más, que se mantenía al margen. Otros admitían conocer su existencia, pero aseguraban que no tenía un estatus especial. Una nieta, Ellen Randolph Coolidge, escribiría años después cartas negando con vehemencia cualquier relación entre Jefferson y Sally, insistiendo en que los hijos de los Hemings eran en realidad de un sobrino de Jefferson. Estas cartas resultan notables por su pasión y su desesperación por proteger la reputación de un hombre muerto a costa de una verdad evidente. Pero había grietas en esa negación familiar. Israel Jefferson, un hombre esclavizado que trabajó en Monticello, declararía más tarde que los hijos de Sally eran de Jefferson. El propio Madison Hemings ofrecería una entrevista en 1873, describiendo su origen con serenidad, explicando cómo su madre había negociado la libertad de sus hijos. En su momento, estos testimonios fueron descartados como poco fiables, supuestamente motivados por resentimiento. Pero hoy, con distancia histórica y evidencia genética, los reconocemos como verdad. Lo más inquietante de este período es la naturaleza sistemática del encubrimiento. No fue solo Jefferson quien escondió la verdad. Fue toda su familia, sus aliados políticos, la comunidad del condado de Albemarle e incluso los primeros historiadores que escribieron su biografía. Todos los que tenían poder o influencia trabajaron, consciente o inconscientemente, para mantener la ficción. Sally Hemings debía seguir siendo invisible, porque reconocerla significaba aceptar que Thomas Jefferson, el campeón de la libertad, era un hipócrita en el más alto grado. Significaba enfrentar el hecho de que el hombre que escribió «Todos los hombres son creados iguales» era dueño de sus propios hijos. En 1822, Beverly Hemings cumplió 21 años y simplemente se marchó de Monticello. Cruzó hacia territorio libre y desapareció en la sociedad blanca. Jefferson registró su partida en su libro agrícola con una sola palabra: huyó. Era una mentira. Por supuesto, Beverly no huyó. Se fue con el permiso implícito de Jefferson, cumpliendo la promesa hecha en París tantos años atrás. 2 años después, Harriet hizo lo mismo. Jefferson le dio $50 y organizó su viaje en diligencia hacia el norte. Desapareció en la sociedad blanca, casándose más tarde con un hombre blanco que nunca conoció su verdadera ascendencia. Madison y Eston, los más jóvenes, fueron liberados formalmente en el testamento de Jefferson. Esto fue inusual. La mayoría de las personas esclavizadas en Monticello fueron vendidas tras la muerte de Jefferson
para saldar sus deudas. Pero estos dos jóvenes, hijos suyos, recibieron su libertad por escrito. Aun así, Jefferson no pudo reconocer públicamente la relación. El testamento solo establecía que Madison y Eston Hemings serían liberados en consecuencia de servicios fieles. El lenguaje era clínico, legal, carente de cualquier indicio de obligación paterna. Sally Hemings, en cambio, nunca fue liberada formalmente. El testamento de Jefferson no la mencionaba. Fue su hija Martha quien le permitió marcharse informalmente después de la muerte de su padre. Sally se mudó con sus hijos Madison y Eston a Charlottesville, donde pasó sus últimos años. Murió en 1835, aproximadamente a los 62 años, en una pequeña casa de la ciudad. La comunidad blanca de Charlottesville sabía quién era. Sabían que había sido la amante de Jefferson, pero no dijeron nada públicamente, manteniendo la ficción educada incluso después de muertos todos los implicados. El verdadero horror de esta historia no es solo lo que le ocurrió a Sally Hemings, sino lo que le ocurrió a la verdad. Durante más de 150 años, historiadores, biógrafos de Jefferson y guardianes de su legado trabajaron activamente para suprimir, negar y desacreditar cualquier insinuación de la relación. No fue un olvido pasivo. Fue un borrado histórico activo, una conspiración de silencio que involucró a algunos de los académicos más respetados de Estados Unidos. La Fundación Thomas Jefferson, que mantiene Monticello como museo y sitio histórico, pasó la mayor parte del siglo XX negando la historia de Sally Hemings. Cuando apareció la entrevista de Madison Hemings de 1873, los estudiosos la descartaron. Cuando se presentaron testimonios orales de la familia Hemings, fueron ignorados. La posición oficial de la fundación era que la relación era posible pero no probada, y que probablemente involucraba a los sobrinos de Jefferson, no a él mismo. Esa postura se mantuvo pese a la abrumadora evidencia circunstancial. Las coincidencias entre los embarazos de Sally y las estancias de Jefferson en Monticello, los parecidos físicos que tantos observadores señalaron, el trato especial que recibían los hijos de Hemings y los testimonios de personas que realmente vivieron en la plantación, todo esto constituía un cuerpo de pruebas imposible de ignorar. ¿Por qué importaba tanto? Porque Thomas Jefferson es una figura fundacional de la identidad estadounidense. Escribió la Declaración de Independencia. Encarnó los ideales del iluminismo, representó lo mejor de aquello a lo que aspiraba la generación fundadora. Admitir que poseyó y embarazó repetidamente a una mujer esclavizada, comenzando cuando ella tenía apenas 14 años y él estaba en sus 40, significaba admitir que toda la mitología fundacional se construyó sobre una mentira. Significaba confrontar la realidad de que los hombres que escribieron elocuentemente sobre la libertad participaban al mismo tiempo en uno de los mayores crímenes de la historia. La conspiración para ocultar la verdad tuvo muchas capas. La familia inmediata de Jefferson, como ya hemos visto, lo negó todo, pero el encubrimiento se extendió mucho más allá. Los primeros biógrafos de Jefferson tuvieron acceso a pruebas sobre la relación con Hemings, pero eligieron no incluirlas en sus obras publicadas. Consideraban que esa información dañaría la reputación de Jefferson y, por lo tanto, perjudicaría a la nación misma. La lógica era circular y egoísta. Jefferson debía ser protegido porque representaba los ideales de América, y esos ideales debían protegerse porque estaban encarnados en hombres como Jefferson. Los historiadores académicos se unieron a la conspiración, aunque muchos no lo habrían reconocido como tal. Exigían estándares imposiblemente altos de prueba para la historia de Hemings, mientras aceptaban evidencias mucho más débiles para otros aspectos de la vida de Jefferson. Cuando se presentaban testimonios orales de personas esclavizadas como prueba, los académicos los desestimaban como poco fiables. Cuando surgió la posibilidad de realizar pruebas de ADN en la década de 1990,
hubo una feroz resistencia a aplicarlas a los descendientes de Jefferson. La Fundación Thomas Jefferson se opuso durante años, alegando que sería una falta de respeto a la memoria del presidente. Piensa en lo que esto significa. Durante más de siglo y medio, la historia de Sally Hemings fue tratada como un rumor escandaloso, algo de lo que la gente respetable no hablaba. Sus hijos y nietos, que conocían la verdad íntimamente, fueron tachados de mentirosos o confundidos. Las pruebas materiales, la habitación donde vivió, los registros de nacimiento de sus hijos, la correspondencia que insinuaba la verdad, fueron sistemáticamente ignoradas o reinterpretadas. Y todo esto se hizo en nombre de la protección de la historia, de la preservación del legado de Jefferson y del mantenimiento de los mitos estadounidenses sobre sus orígenes. La propia habitación, aquella cámara oculta en el ala sur de Monticello, se convirtió en una manifestación física de esta negación histórica. Después de la Guerra Civil, cuando Monticello cayó en el abandono, el ala sur se deterioró. Las habitaciones donde habían vivido los esclavizados se derrumbaron, quedaron cubiertas de vegetación, literalmente sepultadas bajo la tierra y el tiempo. Cuando la Fundación Thomas Jefferson inició la restauración de Monticello a principios del siglo XX, se centró en la casa principal, los espacios públicos, las áreas donde el genio arquitectónico de Jefferson era más visible. Los cuartos de los sirvientes quedaron enterrados. No fue hasta 1941 cuando los arqueólogos comenzaron a excavar el ala sur. Encontraron los cimientos de las habitaciones, artefactos de la vida cotidiana, pruebas del mundo oculto que había sostenido la elegante fachada de Monticello. Pero incluso entonces, mientras desenterraban estos espacios, los historiadores y curadores no los vincularon con Sally Hemings. Los describieron genéricamente como cuartos de sirvientes y siguieron adelante. La habitación específica donde vivió Sally, donde dio a luz a los hijos de Jefferson, siguió sin identificarse ni marcarse. Los visitantes de Monticello a mediados del siglo XX recorrían la casa sin escuchar jamás el nombre de Sally Hemings. A los guías turísticos se les instruía para no mencionarla. Si algún visitante preguntaba por las acusaciones de Callender de 1802, los guías estaban entrenados para descartarlas como difamaciones políticas. El recorrido oficial por Monticello era una representación cuidadosamente coreografiada que presentaba a Jefferson como un hombre del Renacimiento, un abuelo afectuoso, un arquitecto brillante y un esclavista reacio que supuestamente detestaba la institución. El hecho de que hubiera mantenido cautivos a sus propios hijos y sostenido durante décadas una relación sexual con una mujer que no tenía derecho legal a rechazarlo, se borraba por completo de la narrativa. Este borrado requirió un esfuerzo constante. Nuevas pruebas seguían apareciendo. Investigadores descubrieron los libros agrícolas de Jefferson, donde registró los nacimientos de los hijos de Sally, que coincidían exactamente con sus estancias documentadas en Monticello. Encontraron registros de gastos que mostraban un trato especial hacia la familia Hemings. Analizaron las fechas de los embarazos y los viajes de Jefferson, hallando una correlación perfecta. Cada nueva pieza de evidencia era explicada, reinterpretada o simplemente ignorada. La conspiración incluso alcanzó los espacios físicos. Cuando la Fundación Thomas Jefferson finalmente reconoció en la década de 1990 que la relación probablemente ocurrió, todavía luchaba por cómo presentarla al público. ¿Dónde situar a Sally Hemings dentro del recorrido por Monticello? ¿Cómo hablar de la violación de una adolescente esclavizada por el tercer presidente de Estados Unidos sin destruir por completo su reputación? La solución de la fundación fue un compromiso. Reconocieron la relación, pero insistieron en que no se podía saber si fue consensual.
como si el consentimiento fuera posible en tales circunstancias. Mencionaron a Sally Hemings, pero mantuvieron el foco en la grandeza de Jefferson. La verdad comenzó a filtrarse mucho antes de la muerte de Thomas Jefferson, pero la conspiración para contenerla ya estaba en marcha. En 1802, cuando James Callender publicó sus acusaciones en el Richmond Recorder, Jefferson tomó una decisión calculada: silencio absoluto. No dignificaría las acusaciones con una respuesta. Sus aliados políticos reaccionaron de inmediato, inundando los periódicos con desmentidos, difamaciones contra Callender y explicaciones alternativas. La estrategia era brillante en su simplicidad: generar el suficiente ruido alrededor de la acusación para que ésta se pierda en el caos. Esa fue la estrategia. Pero Callender tenía fuentes. Había hablado con personas que habían visitado Monticello, que habían visto a Sally Hemings y notado los parecidos entre Jefferson y ciertos niños esclavizados. Sus descripciones eran demasiado específicas para ser pura invención. Escribió sobre la morena Sally y sus hijos, los nombró, describió sus apariencias e incluso estimó sus edades con una exactitud que sugería información real. Los aliados de Jefferson contraatacaron sugiriendo que si había ocurrido alguna impropiedad, había sido con sus sobrinos Samuel y Peter Carr, hijos de su hermana. Esta narrativa alternativa fue plantada deliberadamente y se repetiría durante más de un siglo. Los hermanos Carr nunca confirmaron ni negaron públicamente las acusaciones. Samuel murió en 1855, Peter en 1815. Ninguno dejó declaración alguna sobre la paternidad de los hijos de Sally Hemings. Su silencio fue conveniente. A los muertos se les podía culpar sin consecuencias. La hija de Jefferson, Martha Jefferson Randolph, que vivió en Monticello durante toda la relación de su padre con Sally, se convirtió en la principal arquitecta de la narrativa Carr. Se lo dijo a sus hijos, a los visitantes, a cualquiera que preguntara. La mentira se volvió dogma familiar. Lo que Martha sabía, y lo que nunca podría reconocer públicamente, era que había vivido en la misma casa que la amante esclava de su padre durante décadas. Había visto a Sally Hemings embarazada, había visto nacer a sus hijos, había notado los parecidos que los visitantes comentaban, pero reconocerlo significaba admitir que su padre, el gran Thomas Jefferson, era un hipócrita que predicaba libertad mientras mantenía a sus propios hijos en esclavitud. Significaba reconocer que su herencia, Monticello mismo, estaba construida sobre trabajo robado y violencia sexual. Así que mintió. Y enseñó a sus hijos a mentir. Y esos hijos enseñaron a los suyos. Jefferson murió sin haber abordado jamás las acusaciones. Murió el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia. La coincidencia simbólica no pasó desapercibida. El autor del documento fundacional de Estados Unidos moría en su aniversario. Los periódicos lo elogiaron como patriota, filósofo y estadista. Ningún obituario importante mencionó a Sally Hemings ni el escándalo que había ensombrecido su presidencia. La conspiración del silencio había tenido éxito, pero la muerte trajo complicaciones que Jefferson no había previsto. Murió profundamente endeudado, por más de $107,000, una suma astronómica para 1826. Monticello y todo lo que contenía debía venderse para pagar a los acreedores. Esto incluía a las más de 100 personas esclavizadas que serían subastadas para saldar las deudas derivadas de los vinos, los libros y las ambiciones arquitectónicas de Jefferson. Su testamento solo liberó a 5 esclavizados: Madison Hemings, Eston Hemings y 3 sobrinos de Sally. El lenguaje era cuidadosamente neutro. Se los liberaba por su fiel servicio, no porque fueran sus hijos. Sally Hemings no fue mencionada en el testamento. Esta omisión fue deliberada.
Liberarla formalmente habría requerido explicar por qué merecía ese privilegio cuando otras mujeres esclavizadas en Monticello no lo recibían. Habría atraído una atención que la familia de Jefferson estaba desesperada por evitar. En cambio, Martha Randolph simplemente permitió que Sally abandonara Monticello una vez liquidada la herencia. Fue un arreglo informal, un acuerdo de caballeros sin documentación legal. Sally se fue a vivir con sus hijos Madison y Eston en Charlottesville, existiendo en una especie de limbo legal, no formalmente esclavizada, pero tampoco oficialmente libre. La subasta de los esclavizados de Monticello tuvo lugar en enero de 1827, 6 meses después de la muerte de Jefferson. Las familias fueron separadas, los niños vendidos lejos de sus padres, los esposos apartados de sus esposas. La venta fue brutal y minuciosa. El legado financiero de Jefferson, sus deudas, se pagó en carne humana. Las personas que habían construido Monticello, que lo habían sostenido y hecho posible la vida de ocio filosófico de Jefferson, fueron dispersadas por Virginia y más allá. Muchos de ellos sabían la verdad sobre Sally Hemings y Jefferson. Pero ¿quién iba a escuchar el testimonio de los esclavizados en una subasta? La habitación donde Sally había vivido fue vaciada, cerrada y olvidada. Monticello se vendió en 1831 a un hombre llamado James Barclay, sin vínculo alguno con Jefferson y sin interés en preservar la finca como santuario. La casa cayó en ruinas. Los ingeniosos mecanismos instalados por Jefferson dejaron de funcionar. Los jardines se llenaron de maleza. El ala sur, donde los esclavizados habían vivido en aquellas cámaras ocultas, comenzó a derrumbarse. El clima y el abandono hicieron lo que la familia de Jefferson no pudo. Borraron la evidencia física de la existencia de Sally en Monticello. Sally Hemings murió en 1835, con unos 62 años. El periódico de Charlottesville publicó una breve nota. Sally Hemings, una mujer de color, ha muerto. Ninguna mención de su vínculo con Jefferson, ningún reconocimiento de los hijos que tuvo con uno de los fundadores de Estados Unidos. Fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio de Monticello, un camposanto para negros libres y blancos pobres. El lugar exacto de su tumba no se registró. En una generación, nadie podía decir con certeza dónde yacía Sally Hemings. Sus hijos se dispersaron, cada uno tomando un rumbo distinto para navegar la libertad en un país que los definía por la condición esclavizada de su madre, mientras negaba la identidad de su padre. Beverly Hemings desapareció completamente en la sociedad blanca. Se mudó al norte, cambió su nombre, se casó con una mujer blanca y nunca miró atrás. Sus descendientes crecerían como blancos, sin saber que en su linaje estaban Thomas Jefferson y una mujer esclavizada llamada Sally. Tomó esta decisión antes de 1830. Los registros del censo de ese año lo mencionan viviendo en el Distrito de Columbia, registrado como hombre blanco y carpintero. Murió en la década de 1850. La fecha y el lugar exactos se perdieron en la historia. Harriet Hemings, la única hija sobreviviente de Sally, también desapareció en la sociedad blanca. Jefferson le había dado $50 y había organizado su viaje en diligencia a Filadelfia en 1822, cuando tenía 21 años. Se mezcló con la población de la ciudad, se casó con un hombre blanco y vivió como blanca el resto de su vida. Su esposo nunca conoció su verdadera ascendencia. Cuando murió, en algún momento de la década de 1860, fue enterrada como una mujer blanca bajo su nombre de casada. El secreto se fue con ella a la tumba. Madison y Eston Hemings permanecieron inicialmente conectados a su madre y a la comunidad negra de Charlottesville. Ambos trabajaban como carpinteros, el oficio que habían aprendido en Monticello. Madison se casó en 1834
con una mujer negra libre llamada Mary Hughes McCoy. Tuvieron hijos, formaron un hogar y vivieron abiertamente como personas negras en Virginia. Pero la Virginia de la década de 1830 se volvió cada vez más hostil hacia los negros libres. Las leyes se endurecieron y las restricciones se multiplicaron. El miedo a las rebeliones de esclavos después del levantamiento de Nat Turner en 1831 volvió a los virginianos blancos profundamente desconfiados de cualquier persona negra que no estuviera bajo control directo de un amo blanco. En 1836, Eston Hemings y su familia abandonaron Virginia para siempre. Se mudaron a Chillicothe, Ohio, donde al principio vivieron como personas negras. Pero Ohio, aunque era territorio libre, tenía sus propias restricciones raciales. En la década de 1850, Eston tomó una decisión que borraría su ascendencia del registro histórico. Comenzó a identificarse como blanco. Cambió su nombre a Eston H. Jefferson, reclamando abiertamente el apellido por primera vez. Se mudó a Madison, Wisconsin, donde vivió como hombre blanco hasta su muerte en 1856. Sus hijos crecieron como blancos, se casaron con cónyuges blancos y sus descendientes no tuvieron idea de que llevaban la sangre de Thomas Jefferson mezclada con la de una mujer esclavizada. Madison Hemings permaneció en Ohio, viviendo como hombre negro, trabajando como carpintero y criando a su familia en la pequeña comunidad negra de Chillicothe. Tenía 68 años en 1873, cuando un editor de periódico local llamado S. F. Wetmore lo entrevistó para el Pike County Republican. Madison contó su historia con sencillez, sin dramatismo ni adornos. Describió a su abuela Elizabeth Hemings, a su madre Sally, y la relación con Thomas Jefferson que todos en Monticello conocían, aunque nadie hablaba de ella en público. Explicó cómo su madre había negociado en París la libertad de sus hijos. Nombró a sus hermanos, describió sus destinos y habló de cómo fue crecer en Monticello como hijo esclavizado de Jefferson. La entrevista se publicó el 13 de marzo de 1873. Debería haber sido una sensación. El hijo de Thomas Jefferson, hablando en público sobre su ascendencia. Pero no lo fue. La mayoría de los periódicos la ignoraron. Los pocos que la mencionaron la descartaron como los desvaríos de un anciano negro en busca de atención. Los descendientes blancos de Jefferson la denunciaron como una mentira. Los historiadores, que ya estaban construyendo la narrativa heroica de Jefferson, que dominaría los libros de texto durante el siguiente siglo, no vieron razón alguna para tomar en serio el testimonio de Madison Hemings. Era negro, hijo de una mujer esclavizada, y su historia contradecía la ficción cuidadosamente mantenida sobre el carácter de Jefferson. Madison murió en 1877, 4 años después de aquella entrevista. Su testimonio quedó olvidado, enterrado en los archivos de un pequeño periódico de Ohio que pocos leían. La verdad que había contado se conservó en tinta y papel, pero era como si hubiera sido enterrada con él. Nadie escuchaba. Para la década de 1880, la transformación del legado de Jefferson estaba completa. Se había convertido en un santo secular de la democracia estadounidense. Sus contradicciones, suavizadas, su relación con Sally Hemings, reducida a un rumor escandaloso que la gente respetable no discutía. Monticello había sido comprado en 1879 por un oficial naval llamado Jefferson Monroe Levy, quien comenzó a restaurar la propiedad. Levy estaba interesado en preservar el legado arquitectónico de Jefferson, no en desenterrar las verdades incómodas sobre las personas esclavizadas. El ala sur, donde había vivido Sally, permaneció colapsada y cubierta de maleza. La conspiración para ocultar a Sally Hemings nunca se formalizó en documentos ni reuniones. No lo necesitaba. Funcionaba a través de intereses compartidos y acuerdos tácitos. Los descendientes blancos de Jefferson protegían el apellido familiar.
La sociedad virginiana protegía a uno de sus hijos más ilustres. Los historiadores protegían la mitología fundacional que estaban construyendo, y la nación misma protegía la cómoda ficción de que los hombres que escribieron sobre la libertad estaban por encima de las concesiones morales que exigía la esclavitud. La habitación donde vivió Sally se convirtió en una metáfora de ese borrado. Después de que Monticello fue vendido en 1831, los nuevos propietarios no mostraron interés en mantener los cuartos de los sirvientes. El ala sur era un espacio utilitario, construido parcialmente bajo tierra en la ladera, y sin mantenimiento constante se deterioró rápidamente. El techo comenzó a gotear y luego se derrumbó. La tierra y la vegetación cubrieron los cimientos. En 20 años se podía caminar sobre esa parte del terreno sin notar que alguna vez hubo edificaciones allí. Este entierro físico reflejaba el entierro histórico. Para la década de 1850, las personas que habían conocido a Sally Hemings estaban muriendo. Los esclavizados que habían presenciado la relación estaban dispersos por todo el sur, muchos aún en cautiverio, y sus testimonios carecían de valor, incluso si alguien se hubiera molestado en recogerlos. Los nietos blancos de Jefferson entraban en la madurez y transmitían a sus hijos la versión suavizada. El abuelo fue un gran hombre. Los rumores eran mentiras inventadas por enemigos políticos. Cualquier falta involucraba a los primos Carr, no a Jefferson. La mentira se solidificó en verdad aceptada a través de la repetición y del silencio estratégico de quienes sabían la verdad. Cuando James Parton escribió su biografía de Jefferson en 1874, abordó brevemente las acusaciones sobre Sally Hemings, desestimándolas con la afirmación de que la familia las negaba y que su negación debía ser concluyente. Parton tuvo acceso a los hijos de Martha Randolph, quienes le contaron la historia de los Carr, y él la aceptó porque le resultaba conveniente, porque preservaba la reputación de Jefferson, porque cuestionarla habría requerido creer el testimonio de antiguos esclavizados por encima de la palabra de respetables virginianos blancos. Lo más revelador de la biografía de Parton es lo que eligió no investigar. Varias personas sugirieron que hablara con Israel Jefferson, un hombre anteriormente esclavizado que había trabajado en Monticello durante décadas y que había ofrecido un testimonio jurado en 1868 sobre la relación entre Jefferson y Hemings. Parton se negó. Tampoco viajó a Ohio para entrevistar a Madison Hemings, a pesar de saber de la entrevista periodística de 1873. La decisión no tuvo que ver con la accesibilidad. Ambos hombres estaban vivos y dispuestos a hablar. Fue una cuestión de credibilidad. Parton ya había decidido de antemano qué versión de los hechos era fiable, y no era la de quienes realmente habían vivido en Monticello como testigos esclavizados de aquella relación. Este patrón se repetiría con cada biógrafo posterior. Tenían acceso a las pruebas, los libros agrícolas que mostraban el momento de los embarazos de Sally, los relatos de visitantes que señalaban los parecidos entre Jefferson y ciertos niños esclavizados, los testimonios de personas que habían vivido en la plantación. Pero desestimaron o ignoraron toda esa evidencia, porque aceptarla habría significado desmontar la narrativa heroica que estaban construyendo. Jefferson se estaba convirtiendo en algo más grande que la vida misma. Un santo fundador de la democracia estadounidense. Y los santos no violan adolescentes esclavizadas. Para la década de 1890, Estados Unidos se encontraba en pleno proceso de construir una mitología nacional muy particular. La guerra civil se estaba reinterpretando como un conflicto trágico entre hombres honorables de ambos bandos. La reconstrucción era presentada como un error, un periodo de corrupción y agitación racial que justificaba la restauración de la supremacía blanca. Las leyes Jim Crow se extendían por todo el sur,
estableciendo la segregación legal y el despojo de derechos de los ciudadanos negros. En ese contexto, cualquier insinuación de que Thomas Jefferson había tenido hijos con una mujer esclavizada no solo resultaba escandalosa en lo personal, sino peligrosa en lo político. Socavaba las jerarquías raciales que estaban siendo reconstruidas tras el fin de la esclavitud. Piensa en lo que estaba en juego. Si los estadounidenses admitían que Jefferson había tenido hijos negros, significaba reconocer que las categorías raciales no eran absolutas, que lo blanco y lo negro podían mezclarse en los cuerpos de personas que parecían blancas, hablaban como blancas y vivían como blancas. Significaba admitir que algunos descendientes de Jefferson vivían como estadounidenses blancos, indistinguibles de sus vecinos, portando tanto su legado como el de la esclavitud en su sangre. Esto era intolerable en una época dedicada a mantener la separación racial más rígida posible. El establishment histórico cerró filas con creciente sofisticación. Cuando Henry S. Randall publicó su biografía en 3 volúmenes sobre Jefferson en 1858, incluyó una carta del nieto de Jefferson, Thomas Jefferson Randolph, que explicaba a los hijos de Hemings como descendencia de los hermanos Carr. Esa carta se convirtió en la referencia estándar que citarían los biógrafos posteriores como prueba definitiva de la inocencia de Jefferson. La carta afirmaba que Peter Carr había confesado ser el padre mientras lloraba borracho una noche, una escena convenientemente dramática sin testigos ni corroboración alguna. La carta de Randolph estaba llena de contradicciones. Afirmaba que los hermanos Carr estaban en Monticello durante los embarazos de Sally, pero los registros de la plantación demostraban que con frecuencia estaban en otros lugares. Sugería que Sally había tenido relaciones con ambos hermanos en distintos momentos, una afirmación absurda dada la secuencia cronológica de sus embarazos. Pero las inconsistencias no importaban. La carta provenía de un descendiente de Jefferson. Estaba escrita en una prosa elegante y ofrecía una explicación que preservaba el honor del patriarca. Eso bastaba. Mientras tanto, los descendientes de Hemings vivían sus vidas en la oscuridad, cargando un conocimiento que el mundo se negaba a aceptar. Los hijos de Madison Hemings crecieron sabiendo que su abuelo era Thomas Jefferson, pero ¿de qué les servía saberlo? Eran negros en un país que hacía de la negritud sinónimo de inferioridad y exclusión. Reclamar ascendencia de Jefferson no abría puertas, provocaba burlas o acusaciones de delirios. Era mejor guardar silencio, preservar las historias familiares en privado y no desafiar una narrativa histórica que no tenía ningún interés en creerlos. La hija de Madison, Ellen Wales Hemings, nacida en 1832, vivió toda la transformación del legado de Jefferson, de hombre con defectos a santo secular. Vio cómo los historiadores escribían libros celebrando a su abuelo sin reconocer ni a ella ni a su padre. Vio cómo Monticello se convertía en un destino turístico donde los visitantes aprendían sobre el genio de Jefferson, mientras los cuartos donde había vivido su abuela se desmoronaban en ruinas. Murió en 1908, tras vivir 76 años sabiendo una verdad que la nación había decidido olvidar. Los descendientes de Eston, que vivían como blancos en Wisconsin, mantenían un silencio de otro tipo. Sabían la historia familiar, que descendían de Thomas Jefferson y de una mujer esclavizada llamada Sally Hemings. Pero decirlo en voz alta significaba admitir que tenían ascendencia negra en una época de definiciones raciales cada vez más rígidas. La regla de una gota se convertía en ley en muchos estados, definiendo como negro a cualquiera con una sola gota de sangre africana, sin importar su aspecto. Wisconsin no era inmune a esas actitudes. Los nietos de Eston crecieron escuchando a sus vecinos hablar con naturalidad sobre la inferioridad de la raza negra, sobre los peligros de la mezcla racial,
sobre la importancia de preservar la pureza blanca. Guardaron silencio para protegerse, para proteger a sus hijos, para mantener su lugar en la sociedad blanca. Ese silencio tuvo consecuencias que se propagaron por generaciones. Los bisnietos de Stone, nacidos en las décadas de 1880 y 1890, crecieron sin conocer toda su ascendencia. Sus padres habían decidido que el secreto era demasiado peligroso para compartirlo. Aquellos niños se casaron con cónyuges blancos, tuvieron hijos blancos, y la conexión Jefferson-Hemings se perdió por completo en esa rama de la familia. Se convirtieron exactamente en lo que Thomas Jefferson había previsto cuando permitió que sus hijos escaparan hacia la sociedad blanca. Estadounidenses blancos sin conexión visible con la esclavitud ni con la negritud, su ascendencia borrada por completo como si Sally Hemings nunca hubiera existido. La habitación en Monticello yacía sepultada bajo tierra y vegetación, visitada por nadie, recordada por nadie, excepto quizás por algunos ancianos residentes negros de Charlottesville, cuyos padres o abuelos habían vivido en esclavitud en la finca. Pero sus recuerdos no contaban, no se escribieron, no se recopilaron por historiadores, no se consideraron confiables, incluso si alguien se hubiera molestado en preguntarles. El registro histórico estaba siendo escrito por y para personas blancas, y los blancos habían decidido que Thomas Jefferson era inocente. Piensa en lo que fue necesario para mantener esa ficción. Cada historiador que escribió sobre Jefferson tuvo que ignorar o descartar las pruebas documentales. Cada guía turística en Monticello tuvo que omitir el ala sur y centrarse en la casa principal. Cada autor de libros escolares tuvo que presentar a Jefferson como un campeón de la libertad, sin mencionar a las cientos de personas que mantuvo esclavizadas o los hijos que tuvo con una mujer esclavizada. La conspiración exigía un mantenimiento activo constante, no mediante coordinación explícita, sino mediante un compromiso compartido con una versión particular de la historia estadounidense. Para 1900 se acercaba el 150 aniversario del nacimiento de Jefferson y el país preparaba celebraciones elaboradas. El aniversario se convirtió en una ocasión para reflexionar sobre su legado, alabar sus contribuciones a la democracia y consolidar su lugar en el panteón de los héroes nacionales. Se pronunciaron discursos, se propusieron monumentos, se publicaron artículos académicos. Ninguna de esas conmemoraciones mencionó a Sally Hemings. El escándalo que alguna vez había amenazado la presidencia de Jefferson había sido tan completamente suprimido que la mayoría de los estadounidenses menores de 40 años jamás habían oído hablar de él. Monticello se había convertido en un símbolo del patrimonio nacional. La finca era mantenida como un santuario por su nuevo propietario, Jefferson Monroe Levy, quien la abrió al turismo y controló cuidadosamente lo que los visitantes verían y aprenderían. Se ofrecían visitas guiadas que exaltaban el genio de Jefferson y sus innovaciones arquitectónicas. Los visitantes recorrían la casa principal, admiraban sus inventos, se detenían en su estudio donde había escrito cartas a otros fundadores. Aprendían sobre su presidencia, su papel en la expansión del territorio estadounidense mediante la compra de Luisiana y la fundación de la Universidad de Virginia. La historia que se contaba era heroica, simple e inspiradora. El recorrido estaba diseñado para exhibir el brillo de Jefferson, evitando las verdades incómodas. Los visitantes veían su cama en el hueco entre dos habitaciones, su ingenioso diseño que le permitía levantarse y comenzar a trabajar de inmediato. Veían el gran reloj del vestíbulo con sus pesas en forma de bala de cañón que marcaban los días de la semana. Veían su máquina de copiado, el polígrafo, que reproducía sus cartas mientras las escribía.
Todo resaltaba la inteligencia de Jefferson, su mente racional, sus contribuciones a la civilización. El recorrido terminaba en los jardines, donde los visitantes podían admirar los paisajes diseñados por él y apreciar su integración de arquitectura y naturaleza. Lo que no veían era el ala sur. Los cuartos derrumbados de los sirvientes permanecían cubiertos de maleza. No formaban parte del recorrido ni de la historia. Si algún visitante curioso preguntaba dónde vivían las personas esclavizadas, los guías señalaban vagamente hacia la ladera y mencionaban que allí habían existido dependencias que ya no estaban en pie. La implicación era clara. Esos espacios no eran importantes, no merecían preservarse, no eran centrales para comprender a Jefferson ni a Monticello. El borrado era total y aparentemente permanente. Ningún guía mencionaba a Sally Hemings. Ninguna exposición hablaba de las personas esclavizadas que construyeron Monticello, que lo mantuvieron, que hicieron posible la vida de ocio e intelecto de Jefferson. La narrativa presentaba a Jefferson como un genio solitario, como si sus inventos y escritos hubiesen surgido de una mente pura, sin la ayuda ni el trabajo de otros. Las cientos de personas esclavizadas que mantenían el funcionamiento de Monticello, quienes cocinaban, encendían los fuegos, limpiaban las habitaciones, trabajaban los campos y criaban el ganado. Eran invisibles en ese relato. Y Sally Hemings, que había vivido en la casa casi 40 años, que había dado a luz a los hijos de Jefferson en aquella habitación oculta, fue borrada más completamente que nadie. Ese borrado se extendió más allá de Monticello. Para 1910, los libros de texto utilizados en las escuelas estadounidenses presentaban a Jefferson sin complejidades ni contradicciones. Los niños aprendían que escribió la Declaración de Independencia, que creía en la libertad y la igualdad, que era un hombre del renacimiento de talentos extraordinarios. No aprendían nada sobre la esclavitud en Monticello, nada sobre Sally Hemings, nada sobre la distancia entre los ideales de Jefferson y sus actos. Los libros ofrecían una versión sanitizada, diseñada para inspirar patriotismo y orgullo, no para fomentar el pensamiento crítico sobre los compromisos morales de los fundadores. La Universidad de Virginia, que Jefferson había fundado y diseñado, se convirtió en otro escenario del borrado. La universidad celebraba a Jefferson como su fundador, colocaba su estatua en el campus, nombraba edificios en su honor e incorporaba su visión arquitectónica en todo el diseño. Los estudiantes pasaban a diario frente a estos monumentos, absorbiendo el mensaje de que Jefferson representaba lo mejor de los ideales estadounidenses. La universidad no hablaba de las personas esclavizadas que construyeron el campus, que sirvieron a los primeros estudiantes, que hicieron posible el funcionamiento inicial de la institución. Y, por supuesto, no mencionaba a Sally Hemings ni a los hijos que Jefferson había tenido con una mujer esclavizada. En 1904, la exposición de la compra de Luisiana en San Luis incluyó una enorme muestra sobre Thomas Jefferson, para celebrar el centenario de la adquisición territorial que había duplicado el tamaño del país. La exposición presentaba documentos, artefactos y descripciones reverentes sobre la visión y el liderazgo de Jefferson. Millones de visitantes pasaron por ella aprendiendo sobre Jefferson como estadista heroico y líder visionario. Ni un solo panel mencionó a Sally Hemings. Ningún artefacto hacía referencia a las personas esclavizadas de Monticello. La exposición era pura geografía, transformando a una figura histórica compleja en un ícono inmaculado. Esa transformación fue intencional y estratégica. Estados Unidos, al inicio del siglo XX, necesitaba héroes, necesitaba padres fundadores que representaran ideales sin contradicciones. El país estaba expandiendo su poder global, afirmándose como una fuerza por la democracia y la civilización.
Tener padres fundadores que también fueran esclavistas y violadores complicaba esa narrativa. Era mucho más simple olvidar en silencio las partes incómodas y centrarse en la retórica inspiradora sobre la libertad y la igualdad. La familia Hemings observaba todo esto desde los márgenes. Los nietos de Madison, que vivían en Ohio y otros estados del Medio Oeste, mantenían vivas sus historias orales, pero no encontraban audiencia. Cuando intentaban contar que descendían de Thomas Jefferson, se encontraban con incredulidad o con hostilidad. Los estadounidenses blancos no querían oír que Jefferson tenía descendencia negra. Muchos estadounidenses negros tampoco lo creían. Las afirmaciones parecían demasiado grandiosas, demasiado convenientes, demasiado parecidas a las fantasías que algunos construían para sobrellevar el trauma de la esclavitud. Así, el conocimiento se volvió privado, compartido solo dentro de las familias, transmitido de abuelos a nietos en conversaciones silenciosas. No hables de esto en público, no esperes que te crean. Solo conoce tu historia, presérvala, transmítela. Quizá algún día importe, quizá algún día alguien escuche. Pero por ahora, en 1910, en una América comprometida con la segregación racial y con una mitología heroica sobre sus fundadores, no había espacio para la verdad sobre Sally Hemings. La habitación permanecía enterrada bajo tierra y tiempo, una manifestación física de la negación histórica. Bajo el suelo existían pruebas arqueológicas, cimientos, artefactos, los restos materiales de vidas vividas en cautiverio. Pero nadie excavaba, nadie buscaba. La profesión histórica ya había decidido qué importaba y qué no, quién merecía ser recordado y quién podía ser olvidado. Sally Hemings había sido clasificada como olvidable. Su historia, desestimada como rumor escandaloso, indigna de atención seria. Piensa en la coordinación necesaria para mantener ese borrado durante décadas. No fue una conspiración de personas reuniéndose en secreto para coordinar mentiras, sino una conspiración de intereses compartidos. Individuos tomando, de forma independiente, la misma decisión de proteger la reputación de Jefferson, porque esa protección servía también a sus propios fines. Los historiadores lo protegieron porque sus carreras se basaban en celebrar a la generación fundadora. Sus descendientes blancos lo protegieron para preservar su estatus social. Los virginianos blancos lo protegieron como a uno de sus hijos más ilustres. Y la nación lo protegió porque la mitología de los héroes fundadores era esencial para la identidad estadounidense. Para 1910, esa conspiración había tenido tanto éxito que la verdad parecía perdida para siempre. Todos los que habían conocido personalmente a Sally Hemings estaban muertos. Los últimos nietos blancos de Jefferson, que habían vivido en Monticello durante la relación, murieron en la década de 1880, llevando su conocimiento directo a la tumba. El espacio físico donde había vivido Sally estaba sepultado y cubierto de maleza. El testimonio de Madison Hemings existía solo en los archivos de un oscuro periódico de Ohio que casi nadie había leído. La declaración jurada de Israel Jefferson había sido olvidada. Los libros agrícolas, con sus pruebas condenatorias, se conservaban pero no se examinaban. Su significado pasaba desapercibido. La habitación existía ahora solo en los cimientos arqueológicos, en el espacio negativo de la historia, en el silencio que hablaba más alto que las palabras. Era un testimonio de lo que Estados Unidos eligió olvidar, de lo que decidió que no importaba, de quién se consideró indigno de memoria histórica. Sally Hemings vivió, sus hijos vivieron, la habitación existió, y durante generaciones quienes controlaron la narrativa histórica simplemente fingieron que nada de eso había ocurrido. En 1908 murió una anciana en Charlottesville. Su nombre era Ellen Wales Hemings, hija de Madison, nieta de Sally Hemings.
Tenía 76 años y había vivido toda su vida sabiendo que era bisnieta de Thomas Jefferson. Se lo contó a sus hijos, y ellos a los suyos. La historia oral continuó, silenciosa y sin verificación, una verdad mantenida en privado mientras la historia pública contaba otra historia distinta. En su funeral, al que asistieron vecinos negros que conocían la historia de su familia, nadie mencionó a Thomas Jefferson. No era seguro. No sería creído. La verdad se había convertido en un secreto que solo podía susurrarse, no proclamarse. El horror de esta historia no es sobrenatural. Es el horror del borrado sistemático, de personas poderosas decidiendo que ciertas verdades son demasiado peligrosas para ser reconocidas, de una conspiración que tuvo éxito porque todos se beneficiaron de la mentira. Thomas Jefferson escapó a la rendición de cuentas en vida y durante generaciones después de su muerte. La habitación donde vivió Sally fue enterrada física y metafóricamente. Su voz fue silenciada, su historia borrada, y la historia estadounidense avanzó como si ella nunca hubiera existido. Ese borrado, ese olvido calculado, esa conspiración exitosa para ocultar una verdad evidente, ese es el verdadero horror. No fantasmas ni maldiciones, sino la simple capacidad humana de mirar la injusticia y elegir mirar hacia otro lado, de conocer la verdad y decidir enterrarla, de escuchar el testimonio y optar por descartarlo. La habitación era real, Sally era real, los hijos eran reales, y la conspiración para negarlo todo también fue real, mantenida durante generaciones por personas que valoraron la reputación sobre la verdad, la mitología sobre la historia, la comodidad sobre la justicia. Lo que ocurrió en esa habitación oculta de Monticello moldeó la historia estadounidense de maneras que tardarían más de un siglo en comenzar a enfrentarse. Pero en 1910 nadie enfrentaba nada. La habitación yacía enterrada. La tumba de Sally estaba sin nombre y olvidada. Sus descendientes guardaban sus secretos familiares, y Thomas Jefferson seguía siendo el santo secular de América. La conspiración había funcionado a la perfección, mantenida no mediante violencia ni censura explícita, sino por medios más insidiosos: la memoria selectiva, el testimonio descartado y la decisión de que algunas voces importan y otras no. Los jóvenes de la Universidad de Virginia en 1910 pasaban cada día frente a la estatua de Jefferson, camino a clase, inspirados por su legado, sin saber nada de la mujer esclavizada que había vivido oculta en su casa durante décadas. Los niños en las escuelas memorizaban pasajes de la Declaración de Independencia, aprendiendo que todos los hombres son creados iguales, sin saber nada del hombre que escribió esas palabras mientras mantenía a sus propios hijos en esclavitud. Los turistas visitaban Monticello, maravillándose ante el genio de Jefferson, caminando sobre la tierra que ocultaba las ruinas de la habitación donde vivió Sally Hemings. La habitación esperaba, en la oscuridad bajo tierra y vegetación, guardando secretos que la nación había decidido no querer conocer. Los cimientos permanecían pacientes y silenciosos, preservando pruebas que algún día obligarían a Estados Unidos a enfrentarse a lo que había enterrado. Pero en 1910, ese día parecía imposible de alcanzar. La conspiración había tenido un éxito que ni siquiera Jefferson habría podido imaginar. Su reputación estaba asegurada, su legado celebrado, y la mujer que había dado a luz a sus hijos estaba tan completamente olvidada que la mayoría de los estadounidenses jamás había oído su nombre. Sally Hemings vivió 40 años en aquella habitación. Allí tuvo a sus hijos, los crió en secreto, existió como un fantasma en la casa más célebre de Estados Unidos. Y cuando murió, cuando su historia fue enterrada con ella, los hombres que escribían la historia americana decidieron que debía permanecer enterrada. Y lo lograron durante más tiempo del que Sally vivió,
más tiempo del que vivieron sus hijos, más tiempo del que sobrevivió cualquiera que la hubiera conocido. La verdad se convirtió en rumor, el rumor en escándalo desestimado, y el escándalo en una nota al pie que los historiadores respetables preferían no mencionar. ¿Qué crees que ocurrió en esa habitación? ¿Piensas que los hermanos Carr fueron realmente los padres, como afirmaron durante generaciones los descendientes blancos de Jefferson? ¿O crees a Madison Hemings, que habló con claridad sobre su origen y no tenía motivo alguno para mentir? Las pruebas siempre estuvieron ahí, en los libros agrícolas, en los relatos de los visitantes, en los testimonios de las personas esclavizadas que lo presenciaron. Pero durante más de un siglo, Estados Unidos eligió no ver esas pruebas. Prefirió creer la mentira cómoda antes que la verdad incómoda. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar en quién es creído y quién es silenciado en la historia, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Dale me gusta para apoyar el contenido que cuenta las historias que los libros de texto omiten, las verdades que incomodan, los horrores que no surgen de fuerzas sobrenaturales, sino de la simple y terrible capacidad humana de racionalizar su propia crueldad y enterrar las pruebas de ella. Deja tu comentario abajo, especialmente si eres de Virginia o de algún lugar donde el legado de Thomas Jefferson todavía pesa. Hablemos de lo que significa cuando la historia es escrita por los poderosos, cuando el testimonio de los que no tienen poder se descarta por no ser confiable, cuando vidas enteras pueden ser borradas del registro porque reconocerlas complicaría la imagen de nuestros héroes. La habitación oculta de Monticello nos enseña algo profundo, que lo que elegimos recordar y lo que elegimos olvidar dice más sobre nosotros que sobre el pasado. La habitación sigue allí, en algún lugar bajo la tierra de Monticello. Su ubicación exacta se ha perdido, pero su existencia es innegable. Los cimientos permanecen, esperando ser excavados, esperando contar su historia a una generación futura que quizá, por fin, esté lista para escuchar. Sally Hemings vivió. Sus hijos vivieron. La habitación existió. Y durante generaciones, quienes controlaron la historia simplemente fingieron que nada de eso importaba. Ese es el verdadero horror. No los terrores sobrenaturales, sino el borrado calculado de una mujer que vivió, sufrió y murió a la sombra de la grandeza estadounidense. Su historia fue enterrada tan a fondo que durante más de un siglo existió solo en rumores desestimados y secretos familiares. La habitación espera en la oscuridad, guardando verdades que los poderosos se esforzaron desesperadamente por ocultar.